La persona es el viaje. La persona es un viaje. Y cada viaje es distinto. Somos únicos. Descubrirás cómo la incomodidad de salir de la zona de confort Y los retos o la misma búsqueda de vida te demuestran que eres más que suficiente. Y que lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Somos Maru, Caro, Melchor. y creemos que tu historia es una huella de inspiración para otros. Esperamos que al igual que nosotros, disfrutes de este viaje. Hola, hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidísimos a un nuevo episodio del viaje. Hoy tenemos a una invitada que les va a descrestar con su historia, quien está ayudando mucho en el tema de la comunidad, pero voy a dejar que sea Maru quien la presente. Hola, Maru. Hola, ¿cómo estás, Caro? Bien, Hola bien. a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de El Viaje. Y hoy tenemos a una invitada que aprecio mucho. Bueno, siempre apreciamos a todos los invitados. Claro que sí. Obvio que sí, por eso están acá, ¿no? Sí. Pero especialmente hoy tengo una paisana mía que somos tan pocos argentinos. Ay, bueno, tan más o pocos, menos. tan pocos. Y tenemos hoy el placer de tener a otra argentina en la Es casa. cierto. Con ustedes, Alejandra Noisé. Aleja, bienvenidísimo. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, amiga. Gracias. por Qué haber rico aceptado. tenerte aquí. Obviamente. Yo sé que no sos muy pública, así que No. Sí, justamente estábamos hablando de eso, ¿no? Como hay cositas que vamos a hablar y hay cositas que de pronto no, o a lo mejor las terminamos hablando, ¿sí o no? vamos a hablar de todo, ¿por De qué todo. no? ¿Por qué Claro, no? ya está, ya ya estás acá. Ya estamos aquí, a lo que venimos. Todos dicen lo mismo, ¿viste? En un momento empiezan a hablar y después de repente se dan cuenta y como, uy, estoy Lo diciendo dije. esto que es re personal. Sí, total. y estás acá, ya está. Eso lo que le decía a Mario es que siento que cuando empezás a hablar, como no me voy a dar cuenta que digo, y le decía, mirá si digo una boludez. Dice, bueno, no pasa nada. No, pero Bueno, está es lo bien, que está es, bien. lo que es. Están aceptadas. Totalmente, Somos sí, argentinas, ¿no? sí. Ok, está Y bien. ponemos el pitico si se sale alguna grosería. Sí, tal cual. Ale, bienvenidísima, qué rico que estés acá. Vamos a conocer un poquito de tu viaje, vamos a preguntarte cositas, por ahí nos vamos empapando de lo que la gente quiere saber. ¿Listo? Así que Bueno, arranquemos con todo. Arranquemos con este viaje. Me A parece ver, bien. Ale, ¿cuánto llevas acá y de dónde venís? Ya sabemos, ya Maru nos dijo que vienes de Argentina. ¿De qué parte de Argentina? Contanos. Contanos todo. Todo. Dale. Todo. Ok, yo soy de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Porteña. Bien porteña, sí, muy porteña. De la capital. Sí. ¿Sos de la capital? Soy de de capital. Soy de Capital, muy cerca, para los que quizás conocen o no conocen, muy cerca de la 9 de julio. Ok. Así que bien del centro. Para los que no conocen, la 9 de julio es la avenida más ancha Del mundo. del mundo. Así que sí. ok. Así que vivo muy cerca de ahí, como para referencia por si alguien fue. Y vivo acá en los Berkshires desde mayo del 2022, pero conozco o estaba viniendo desde diciembre del 2017. O sea que ya hace varios años que Sí. estás relacionada con los Berkshires. Pero ¿por qué los Berkshires? 7. Porque cuando terminé la secundaria en Argentina quería seguir practicando inglés, porque fui como a un colegio que era semi-bilingüe, entonces teníamos mucho inglés. Dije, bueno, quiero hacer algo. Y al principio había pensado, bueno, me voy a tomar clases de inglés a Europa, y mi mamá me dijo, no, ¿Por qué Ay, no? no, porque es Europa? mucho dinero. Mucho más Dijo, caro. mucho dinero, busca otra cosa para hacer. Y entonces encontré un- Arreglátela. Fíjate qué hace, Solucionalo. pero eso no. Y me dijo, y entonces encontré un programa para venir a los Estados Unidos que te deja, si vos estás en la universidad en tu país, te deja venir en la temporada que uno tiene vacaciones, que para nosotros serían las vacaciones de verano, te deja venir para acá. Y el primer año que hice, que fue en 2015, fui a Maine, en el norte. En 2015 empezaste En el entonces. 2015 Llegaste Empecé a a venir Maine, acá. A así Maine. esté bajando. Oh my Llegué a God. Maine, Oh. no me gustó, no me sentí muy bienvenida, y después dije, pero lo quiero volver a hacer, o sea, por más que no me gustó la experiencia. Y entonces la invité a una amiga mía de la universidad, le dije, bueno, yo voy a hacer este programa, ¿querés venir conmigo? Me dijo que sí, y empezamos a mirar y queríamos estar cerca de Nueva York y cerca de Boston, Los Berkshires. y encontramos los Berkshires. ¡Wow! Absolutamente. Perfecto. Este es el punto. Claro, sí, este es era el punto punto medio. perfecto. Porque no había muchas opciones, porque el programa es vos venís en el invierno a Estados Unidos, y entonces veníamos a un centro de esquí. Claro. Y entonces no hay muchas opciones en la costa este, hay muchas en la costa oeste, pero nosotros dijimos no, queremos estar cerca de Nueva York y de Boston, y Fue lo
oportunidad. Claro, y había otra opción, no llegamos a las entrevistas porque nos anotamos un poco tarde y la única opción que quedaba era Los Berkshires. los Berkshires. Bueno, vale, Así pero que- ¿cómo es el tema? Tú estabas en la universidad entonces cuando viniste por primera vez. Claro, ¿Y qué yo- estabas estudiando? Yo estaba estudiando medicina y todos Uy. los años que vine, porque vine 3, o sea, además del primero que hice el primero en Maine y después hice 3 en Great Barrington, y en todos eran mis vacaciones de verano de la universidad. O sea, que trabajaba acá los 3 meses en el centro de esquí, me volví a Argentina y estudiaba los otros 9 meses y después me volví para acá. Che, ¿y por qué? Ya me saltó el che. Che, ¿y por qué medicina? Contá, ¿de dónde viene eso? No sé bien, como terminé cuando estaba por terminar el secundario, estaba como, bueno, o medicina o abogacía. Y, Son las dos diferentes. Sí, eran las dos diferentes. A mí me gusta mucho En estudiar. ambas hay que estudiar mucho. Claro, a mí me gusta mucho estudiar, como me gusta leer y como me gusta aprender cosas, y entonces tenían que ser opciones, y soy muy mala en matemática, entonces sabía que ingeniería no iba a ser, y entonces terminé haciendo medicina, no sé bien por qué. Pero no era algo que vos decías, bueno, no, la vocación de... No, la verdad que no, e incluso No había empecé vocación. medicina diciendo, no sé bien si quiero ser médica, como que la haré y después veo qué hago. Sí. Interesante. Sí, porque no me gustaba mucho tocar a la gente. Normal, sos bien americana. Literal. Bueno, Wow. sí, los abrazos a mí eso no me gustan. Sí, esa es es como- mi diferencia con los americanos. Pero es verdad, Ale es mucho más, si Ale te deja que la toques o la abraces es porque ya sos Claro, una re amiga. Sí, soy bastante. Soy Pero más si distante no, con es eso. como sí, es verdad. Sí. Nada Has que ver, aprendido no, mucho de la no, cultura no muy americana. argentina. No, pero eso No, es pero por no. ejemplo, el beso, que es más argentino, como el beso en la mejilla, o no es argentino, pero es más latino, eso a mí no me molesta. Pero el abrazo siento que es súper invasivo. Como mucho contacto siento que es como raro. Me estás invadiendo mi Claro, mi espacio. privacidad. Mis brazos. Así que no sé bien por qué lo elegí, pero empecé y la verdad que me gustó mucho. Los primeros años son muy de sentarse a leer. Y Pensé, fue como una suposición mía, re loca, nada que ver, que por ahí era por tu situación familiar con tu hermano. Bueno, eso puede ser que haya tenido que ver. Yo tengo una hermana, yo soy la hermana mayor y tengo una hermana y tengo un hermano, y mi hermano tiene autismo severo, o sea, el autismo no se dice severo, pero la discapacidad cognitiva que tiene es severa. Y mi mamá es kinesióloga, así que será como fisioterapeuta acá, y se dedicó mucho a trabajar con población con discapacidad, mayormente con autismo, y nosotras estuvimos como mi hermana y yo estuvimos muy envueltas como en la crianza de él, y también en como mi mamá nos llevaba al trabajo y nosotros estábamos ahí y ellos nos recibían, mi hermano va como un colegio, y nos recibían en el instituto, hacían natación y Ay, qué íbamos lindo. a andar a caballo, íbamos con ellos, así que puede ser que tenga Pero que tu ver. mamá entonces también está en la rama médica, digamos, si es kinesióloga. Claro, sí, mi mamá era como adyacente también a Claro. medicina. ¿Y tu papá? No, mi papá es contador y mi hermana también es contador. O sea, somos Ah, como ramas como de la dos familia ramas. y de la personalidad también. Yo tengo muchas cosas de la personalidad de mi papá, pero muchas más cosas de la personalidad de mi mamá. Claro. En el sentido de como quizás... Con razón que te escuché decir como, yo no soy buena con los números, no me gustan. Ajá, yo también iba a decir exactamente eso, Maru. Dije, ok, ya sé de dónde vino el. Claro. Esa Ahora, parte ahí de entendemos. yo no me gusta. Es como yo que no me gusta la cocina. Viste, mis dos hermanos son chef y yo es como, no salí con ese gen, No, o sea, no, claro. para nada. Y quizás, Mira. y puede ser que sea algo también que cuando uno era como, ibas al colegio y si no eras muy dado de la matemática, como que todo el mundo te decía, bueno, esto no es para vos, pero Es quizás cierto. podés, como no sé, Hacer a mí siempre esto. me gustó leer, escribía cuando era chiquita y esas cosas, y quizás era como que, bueno, todo el mundo siempre decía, bueno, pero vos sos más buena para estas cosas, y entonces también es algo como que uno dice, bueno, yo en realidad no. Y aparte, soy buena. No soy buena para la matemática, pero tampoco fue algo que se cultivó. Sí, Siento no. que no lo cultivé porque no. ¿No te como- gustaba? No me gustaba y no me salía fácil también, entonces. era no, como, descartado, Ya fue, olvídate. claro. No, pero evidentemente, o sea, te gusta leer, te gusta Claro. estudiar, porque Sí, para sí. hacer medicina, chicos, para hacer medicina en Argentina, chapo. Son muchos años. O sea, Sí, son me muchos quito el años. sombrero, de verdad. Porque Pero- ir a la Universidad de Buenos Aires a hacer medicina.
¿Cómo Es fue bastante. eso? ¿Cómo, Eso qué también me da onda? mucha curiosidad, ¿sabes? ¿Cómo Porque fue? en Colombia también es igual. Y de hecho yo creería que aquí también, o sea, Sí. la carrera de medicina requiere como de mucha dedicación y como de algo de alguna manera que sí te toque, que sí te tiene que gustar. Pasa que a mí me gusta mucho hablar con la gente, que creo que por eso me gusta mi trabajo ahora, que es como en realidad la parte que yo hago ahora es la parte de la medicina en la que yo hablo con los pacientes. Ok. Claro. Entonces a mí sí me gusta hablar con la gente, me gusta entender como qué pasa y que me cuenten y como intentar encontrar soluciones, y esa parte como de la medicina sí me gusta y me atrae. Claro. Como que quizás hay otras cosas que no tanto, pero eso sí. Y el estudio era como me sentaba a estudiar y leía y me juntaba con mis compañeros y estudiábamos todos juntos. Claro. Te Entonces gustaba la tenía- actividad como tal. Claro, me gustaba la actividad como tal, y después cuando estaba en la universidad, cuando estaba en tercero, empecé a hacer docencia. Y Ay, a vos te encanta. Claro, y a mí eso era lo que a mí me ¿Y qué gustaba enseñabas? mucho. Yo daba clases de biología y de genética, que son clases del primer año de medicina, y en Argentina, para que la universidad sea gratuita para los alumnos, la enseñanza está muy ligada a que haya estudiantes que ya pasaron por esa materia dando clases de las materias. Entonces, sobre todo en los primeros años en medicina, porque después cuando pasas al hospital ya en general son médicos los que te dan clases, entonces es gente recibida que está o haciendo su residencia o trabajando ya en el hospital, pero los primeros Claro. años es mucho como, bueno, alumnos que quizás están un poquito más avanzados en la carrera dando clases. O sea, hay gente que ya... No sabía eso. Claro, hay gente que Muy está cool. recibida, hay gente que ya tiene sus títulos, pero la mayoría del trabajo en realidad lo terminan haciendo gente que todavía está en la carrera. Claro, Eh, sí. Y así, y entonces eso a mí me mantuvo como muy conectada a medicina, porque a mí me gustaba mucho dar clases y disfrutaba mucho de Sí, hacerlo. es que esa es la parte como... Para mí esa es como más tu vocación. Claro, sí, yo ahí encontré como algo que me gustaba mucho hacer, y es algo que hago mucho también, como me tomo mucho el tiempo de explicar las cosas, porque me parece importante que la gente entienda y que tenga como información. Para mí es lo que siempre les digo cuando les explico algo y me paso 20 minutos explicando algo. La información es poder, vos puedes hacer lo que quieras con esto, Absolutamente. pero esto te da las herramientas de o vos tomar una mejor decisión o de cambiar tus hábitos si tenés ganas, o como... Pero si uno no tiene la información es difícil. Claro, Quiero que fantástico. nos cuentes un poquito la experiencia de haber estudiado en la Universidad de Buenos Aires la carrera de medicina, porque sabemos que hay muchas diferencias entre el sistema educativo acá y el sistema educativo en otros países. Sí. Y me gustaría y también como contarte, tener la experiencia de otro lado. Yo fui a la Universidad de Buenos Aires también, pero sé que medicina es totalmente distinto. ¿Y cómo fue eso? Bueno, yo siento que estoy muy enamorada de mi facultad, y siento que es algo muy... ¿Qué tal que te hubiera gustado? Siento que es algo muy como la facultad en Argentina, el tema de esto de que la facultad sea gratuita, si uno dice como que la facultad es pública, está muy ligado como a los estudiantes defender la educación. O sea, está muy ligado a que los estudiantes estén involucrados en el tema, un poco en la política, ¿sí?, de la institución. Y siento que en las épocas en las que yo estuve en la universidad como 7 años, y hubo distintos partidos políticos pasando por el país, Sí. Y hubo distintas también... como partidos políticos intrauniversitarios, o sea, quién está hay partidos políticos en las universidades y como quién está liderando el gobierno estudiantil, que eso acá también Claro, pasa, sí. pero allá es muy faccionario, o sea, es de la misma forma que quizás hay demócratas y republicanos acá en Argentina, y sobre todo en las Derecha, universidades izquierda. también, claro, también está como partidos de derecha, partidos de izquierda, y Centro. después tienen sus propias, claro, como cada uno tiene sus propias, y yo no milité en los partidos porque para mí no era algo que me era resultase... trascendental, No no me era- resultaba trascendental, o sea, la política me parece muy importante, pero no era algo a lo que yo quisiese dedicarle tiempo. ¿O no te sentías identificada o simplemente no por cuestiones de tiempo? No sé, siento que no era algo que fuese para mí prioritario, pero sí cuando hubo que defender la universidad pública, ahí sí me involucré, y nosotros con mi grupo de compañeros de docencia, que también creo que fue mucho
hubo mucho de eso, de mis compañeros de docencia también eran bastante políticos, como desde el jefe de la cátedra, no tanto el jefe de la cátedra, pero como desde el jefe de la materia hasta como mis compañeros. Entonces hubo mucho de eso de, bueno, tomamos la universidad, o sea que dormimos en la universidad, participamos en la marcha universitaria federal. Entonces como que hubo mucho para mí de involucrarme en que a mí me importaba, y a un montón de gente obviamente les importa que la universidad siga ahí. ¿Eso fue cuando vos estabas en Argentina todavía? Claro, eso era cuando yo pasaba como la mayor parte del tiempo en Argentina, que fue los primeros los primeros 4 años. Y me parece muy interesante. Me parece muy interesante, Ale, cómo cuentas la cantidad de partidos que pasaron en ese momento, todo, cómo te mantuviste siempre al margen. Sin embargo, se despierta ese sentido de pertenencia cuando ya tiene que ver directamente con la universidad. Claro, sí, es que bueno, en el país, o sea, a mí también me importaba lo que estaba pasando en el país, porque obviamente que uno tiene que vivir la política del país, pero siento que, y es lo mismo que me pasa acá con la situación política actual, que es... A mí me importa lo que está pasando en el país, pero lo que más me importa es lo que está pasando en mi comunidad. Y para mí mi comunidad en Argentina estaba en la facultad. Claro, o sea, exacto. Esa sensación de comunidad yo la tenía en la facultad, no la tenía con la gente de mi barrio quizás, pero sí con la gente de la facultad. Y acá me pasa que, bueno... Sí, lo que está pasando en Texas me entristece o me hace pensar o como me despierta algo, pero a mí en realidad lo que me importa es lo que está pasando en nuestra comunidad. En tu presente. Claro, en y tu cómo alrededor. puedo ayudar, porque también cuando uno empieza a pensar en cosas quizás más grandes, dice, ay, no hay nada que yo pueda hacer o como no hay nada. No, es que sí, hay tanto para hacer, o sea, aparte, ahora ya vamos a llegar al rol que tenés ahora, pero sí, o sea, hay mucho para hacer y con una mínima cosita uno como ya está colaborando, ¿no? Claro, sí, y tal vez es como la necesidad que tenemos, que hay gente, y yo me incluyo en esa, que necesito ver mi impacto, o sea, como para mí es importante poder decir... poder verlo, y quizás, no sé, yo en la política nacional de Argentina quizás no iba a tener esa figura. No iba a tener ningún tipo de impacto, en la política nacional de Estados Unidos menos voy a tener impacto, entonces era como, bueno, quizás lo que me es más cercano es... Sí, por supuesto. Y por eso creo que también uno tiene como una sensación de que no es solo un edificio al que yo fui a tomar clases y me fui, sino que es algo que a mí me importa y es como mi comunidad. Claro. Contanos un poco, vamos un poquitito adelantando hacia cómo fue esos años que viniste acá y esto, o sea, en algún momento pensaste, no, bueno, me gustaría hacer mi vida en Estados Unidos o no, totalmente Argentina, 100%, era solamente acá estar unos meses y volvería a hacer mi vida. ¿Cómo fue eso? ¿Hubo una transformación? Pasé por todos sí, pues yo creo que pasé por todos como antes de venir, nosotros habíamos venido con mi papá. En Argentina se estila que podés hacer la quinceañera, como la fiesta, o que te vas de viaje. Y nosotras con mi hermana, porque ahora tengo 28 y mi hermana tiene 27, cuando teníamos 16 y 15 dijimos, bueno, nos vamos juntas de viaje. Muy cool. Y vinimos con mi papá. Y vinimos a Nueva York y a Disney. Okay. Y entonces cuando vine de ese viaje, ahí me volví a mi casa diciendo me quiero mudar a Estados Unidos. ¿En serio? ¿Qué te hizo pensar eso si ya habías No, venido que era antes? hermoso, como que decía, bueno, Nueva York, hermoso, es como uno tiene la sensación de que puede vivir Estás ahí. en una película, todo el Claro, tiempo. que uno puede vivir ahí y va a ser súper exitoso y va a tener todo lo que quiera, y después la segunda vez cuando vine a Maine, ahí ya dije, bueno, no sé si es para... No sé si viviré ahí. ¿Qué Es que pasa también- en dos contrastes de lugares? Claro, Una cosa es totalmente llegar a diferente. Disney y ver todo lo que pasa en... sí. El mundo mágico, ¿me el mundo entendés? Esa mágico parte de porque... Disney, y otra cosa es llegar a un estado como Maine, que es bastante americano. No, y como bien llegar a- fuerte, un frío aparte. Y era o sea. súper rural, o sea, vivíamos en un lugar Claro. súper rural. Yo creo que había, no sé, menos de 10.000 personas viviendo donde nos estábamos quedando. Te encontraste con la realidad O sea, no había estadounidense. nadie. Maine. No. Y el mundo de las langostas. No, sí. Y ahora, nada, mi marido es de Maine y vamos a Maine y todo. ok. Y yo cambié mi opinión de Maine, pero como en ese momento dije, no. Es que fue Ya la primera conociste. experiencia también. Total. Cuando es una vez- muy distinto. De la ciudad al No. pueblo más chico que podíamos encontrar. Exacto. Es muy diferente. Pobre y la Maine, cultura. pero sí. Y la cultura, llegar a Maine es entrar a otra realidad.
A mí un poco me pareció y la gente no, o sea, la gente yo los veo ser muy amables entre ellos, pero no sé si fueron muy amables para la gente, para alguien que viene de afuera. Yo sabía hablar inglés, pero algunas de las chicas que fueron conmigo tampoco manejaban tanto el inglés, entonces como había algún destrato, como, y nosotras como veíamos ese destrato y decíamos, bueno, son 3 meses y yo me vuelvo a mi vida, éramos todas estudiantes universitarias. Claro. Como, de carreras que ibas a llegar a hacer algo en Argentina, al menos que me ibas a estar bastante bien, y como decíamos, bueno, pobre, claro. Él se burla de mí porque su vida no va a cambiar mucho, pero esto es mis vacaciones. Ajá. Pero ¿sí experimentaste vos en persona o fueron malos tratos con otras compañeras? No, algunos de nuestros compañeros de trabajo como no eran, como no es que nos maltrataban, pero como que nosotras estábamos en una estación acá y ellos estaban en la estación de al lado y estaban hablando mal de nosotras en inglés. Ah, ok. Y yo estaba entendiendo lo que decían, y entonces a mí eso me pareció, bueno, no es muy welcoming. Pensando que ustedes no entendían bien. Claro, pensando que inglés. no lo íbamos a entender, o como que lo podían decir, quizás lo querían decir a propósito, que lo entendamos, no sé bien cuál era la intención, pero dije, bueno, está bien, eran jóvenes, pero bueno, yo en ese momento tenía 19, o sea, también era joven, entonces como, y no hubiese dicho como algo de ellos al lado de ellos. Pero bueno, quizás decían, bueno, están hablando en español entre ellas, quizás están hablando mal de no sé bien cómo fue la situación, pero bueno, como que eso se dio varias veces, y a mí como dije, bueno, no sé si... No me gusta sentirme así como en otro lugar. Eso fue en Maine. ¿Y después? Bueno, después nos vinimos acá y yo de este lugar me enamoré. O sea, acá yo como... Me acuerdo como la primera vez tuve una muy buena situación, o sea, éramos 14, nos traen y nos ponen en una casa, y éramos 14 y la verdad que la pasé excelente. O sea, la gente de la casa la mayoría eran brasileros, y éramos mi amiga y yo y un chico y una chica de Perú, y el resto brasileros. Y el resto brasileros, y la pasamos súper bien, nos divertimos un montón, la temporada fue genial. Y entonces yo dije, bueno, tengo que volver. Te quedó gustando. Claro, pero no sé si era algo como estaba enamorada de los burgers, sino como que había tenido una muy buena experiencia, como la habíamos pasado muy bien. Y después el segundo año vine y ahí sí como que empecé a tener conexiones con gente de acá. Sí. Y que todavía son mis amigos hasta el día de hoy, y yo creo que vino por ahí, de que empecé a ver, bueno, esto sí quizá podría ser un lugar, como que no estaba pensando, va a terminar la temporada y me voy a quedar, porque yo pensaba, bueno, voy y vengo, pero después la última temporada que hice justo fue la de la pandemia. La de la pandemia. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí pasó que me quedé varada. Que fue lo mejor que le pudo haber pasado en el mundo. Ahí pasó que me quedé varada. Pero, ¿qué pasaba? Los vuelos no salían. O sea, el tema fue así, que cuando era febrero, se empezaba a hablar un poco de que había un virus, y nosotros ya habíamos sacado unas vacaciones a Hawái. Dos amigos y yo sacamos para la segunda, que creo que era el 8 de marzo que nos íbamos, sacamos unas vacaciones para irnos a Hawái. Y entonces en marzo empezaron a hablar más de eso y nosotros dijimos, tenemos un vuelo para Hawái, nos vamos a Hawái. Y yo me iba a quedar una semana, ellos iban a quedar 2. Yo me quedé mi semana, pero era marzo 16 más o menos cuando me tenía que volver acá, volví al aeropuerto de Albany. Y nada, ya el aeropuerto estaba desierto, había mucha gente. ¿Pero la pasaste bien en Hawái? Yo la pasé súper bien. Y el aeropuerto... ¿Cuál pandemia? Claro, y el aeropuerto era como un aeropuerto al aire libre, viste, que tienen como estábamos en Maui, tiene como una parte al aire libre, entonces yo me senté a hacer videollamada con mis papás en la parte de afuera esperando a que salga mi vuelo, y mi vuelo salió, y al mismo tiempo mi hermana también había venido Work and Travel, pero a otro lado. Tu hermana también estaba en Estados Unidos. Mi hermana también estaba en Estados Unidos, pero mi hermana ya se había ido para Estados Unidos y se tomó el último vuelo, creo que fue el 15, para salir para Argentina. Ella llegó a tomarse el vuelo y vos no. Ella salió a tomarse el último vuelo y yo mientras tanto yo estaba en Hawái y mi papá diciendo, bueno, como toda la situación en el grupo, en el chat familiar con mi hermana y conmigo. ¿Cómo está en Argentina? ¿Cómo está acá? Todo el mundo hablando Claro, y diciendo, tema. bueno, ella se va para... Como ellos ya tenían planificado, ella y los amigos, irse para Nueva York. Okay. Pero bueno, como ya hablando, Nueva York está desierto, como ya no hay muchas cosas para hacer, me voy a tomar este vuelo que me parece
que no sé si era el vuelo que le correspondía o quizás que me parece que había intentado ir antes a ver si la podían poner en un vuelo. Y el vuelo de ella, si no fue el último, fue el anteúltimo que salió para Argentina. Y yo, tranquila, volviéndome al aeropuerto de Albany. Volviendo a Mainland para ver si salía. Yo volviendo. No, y yo estaba súper tranquila. Y yo diciendo a mis papás, bueno, pero igual yo tengo que volver, me van a ir a buscar, tengo que pasar a buscar mis cosas, después vemos, como. Claro. Vamos viendo. ¿No creíste que iba a ser lo que fue? No, o sea, como que aparte en Argentina las noticias eran, bueno, vamos a cerrar 2 semanas. Es que esa era la cosa. Decían, sí, son 3 días. Una semana. 2 semana semanas. y media. 2 semanas. Seguimos todavía con el tema de pandemia después de como 4 años. Bueno, 2021. Literal. Sí. Y eso pasó en todas partes. Y que la primera dosis, luego la segunda, luego la. O sea, eso fue la locura. Sí, fue la locura. sí. Y creo Estamos que en 2025 y todavía hay gente todavía que se habla de cuida. pandemia, Maru. ¿Cómo es posible eso? Sí, es verdad. Y todavía nos damos las vacunas para el COVID y Sí, sí, todavía las sí. piden para trabajo. Claro. Sí, y te agarra y Sí, trabajas sí. de casa. Claro. O sea, no vas a la. Y si no te vacunas, no puedes trabajar en muchos lugares. Sí, Igual, sí, bueno, sí. sí, nosotros tenemos política obligatoria, pero pues trabajamos en salud. Entonces Claro, es obvio. obligatorio. Y entonces, nada. Y nada, yo me volví. Viniste para Albany Claro. y ¿qué Toda pasó? tranqui. Sí, pues pandemia. Entonces, Mis amigos me pasaron a buscar y me llevaron para casa y mis papás diciéndome, bueno, intentá cambiar el vuelo, pues yo tenía un vuelo creo que para el 24 de marzo, entonces faltaba como una semana más y ellos tipo, bueno, intentá cambiar el vuelo y yo como decía, no, bueno, pero estoy bien acá. Es que en el lugar, nosotros teníamos una casa y teníamos comida y estábamos tranquilos, entonces era como, tenías todo, estabas eran unas bien. vacaciones un poco más largas nada más. Y nada, después en un momento ya cuando creo que intenté cambiar el vuelo 2 veces y después de eso le dije a mis papás, bueno, me parece que me voy a quedar. Me parece. O sea, que me parece que por ahora al menos hasta que las cosas como se calmen un poco me voy a quedar y es lo que decimos nosotros que después la pandemia como medio que siguió. Sí, un par de años. Siguió, pero al final después me terminé, o sea, me quedé todo el 2020 y después en el 2021 me fui en abril. ¿Te Me fuiste a volví Argentina? para Argentina en abril, sí, porque... Pero cuando- a todo esto, hablemos de visa, porque ¿extendiste la visa? Yo lo primero que hice, pasa que yo vine con AJ1. Claro. No sé si es en todos los países igual, no sé. Me parece que sí, que son todos El J1 iguales. es cuando vienes a hacer el traslado de estudiante. Claro, J1 es o para estudiante o para hacer para este hacer programa de pasantías, intercambio. así, Ok, intercambios. claro. Sí. Intercambio. Entonces yo tenía esa visa y en Argentina yo había sacado, para cuando me vine 10 años antes, había sacado Tenías la visa regular de turista. turismo. Entonces lo primero que hice fue, nos extendieron la visa a la J1 hasta junio, creo. Y después mandé los papeles para cambiar a la visa de turista y después extendí la visa de turista. En ningún momento me llegó una respuesta y la respuesta me llegó en Argentina cuando yo ya estaba allá, creo que me llegó en junio del 2021. Primero me llegó una diciéndome que tenía que venir a dar las huellas, como que tenía que ir a hacer Todo el los proceso. biométricos. Y después me llegó una ¿Pero diciendo por que qué estaba los rechazada. biométricos? Porque como era un cambio de visa, no sé, era como un ajuste de estatus. Ok. Y me llegó eso y yo, como me llegó el papel, le llegó el papel creo que a la persona con la que estaba viviendo. En la me llegó el casa. papel y me lo mandó y yo diciendo, bueno, pero estoy en mi casa, Sí, estoy en mi ¿qué casa pasa? argentina, o sea, ¿qué voy a hacer? Ya No me hace voy a ir rato, a chicos, ¿no Albany. se dieron cuenta que ya me fui? Ya salí del Literal. país, tipo. No, sí, es que yo ya estaba en mi casa argentina, como nada, como eso había quedado todo para mí cerrado, y después me llegó como esa citación a ir a dar mis huellas, y después diciendo que estaba denegada, pero yo ya ni siquiera estaba en el país. O sea, yo estaba en Argentina. Medio tarde, como que Claro, llegó, se ¿no? dieron cuenta tarde, o sea, nunca se dieron cuenta que yo me fui, básicamente. Y Wow. Muy organizado el sistema. Claro, sí, Normal. para todos muy organizado el sistema migratorio acá. Bueno, Ella cierra paréntesis. y lo que pasó después es que, nada, yo volví a Argentina porque me queda, durante la pandemia yo estuve tomando clases virtuales. O sea, toda la parte teórica, yo la hice, toda la parte teórica que me faltaba la hice virtual. Para la Y carrera de Para medicina. la carrera de medicina. O sea, imagínate cuánto conocimiento tengo yo. Y después, nada, volví a Argentina y tenía algunos exámenes para rendir, algunas otras materias para cursar, entonces hice eso, como terminé mi carrera.
y me recibí, o sea, nosotros le decimos recibirse a rendir la última materia, que no es verdad que nos recibimos, pero terminé en septiembre del 2021 de cursar todas las materias, rendir todos los exámenes y me volví para acá. ¿Y te volviste para trabajar o para paseo? Me volví como a pasear, o sea, obviamente como hacía algunos trabajos mientras estaba acá, claro. Pero me volví como de paseo que me quedé creo que desde octubre hasta mediados de diciembre. Me volví a Argentina porque tenía que ir a hacer las pasantías, o sea, como el internado. Me volví a Argentina, terminé el internado porque eso había que hacer una parte en persona al menos y ahí recibí mi título en mayo del 2022. Muy bien. Y así como lo recibí me vine para acá. ¿Te volviste? O sea, mi papá lo fue a buscar en realidad. movimiento. Yo fui a rendir el examen porque después del internado hay que hacer un examen. Me vine para acá. Eran como las prácticas, ¿no? Claro, las prácticas y mi papá me fue a buscar el título porque yo ni siquiera estaba en el país ya. Entonces él fue a buscar el papel. Y cuando te volviste, ya estabas con tu marido. Claro, yo lo conocí en octubre del 2020. O sea, nos conocimos en octubre del 2020. Nos estuvimos juntos hasta que yo me fui en abril del 2021. Ahí dijimos, bueno, nos vamos a separar porque como era... Yo tenía mucho miedo de irme y que no me dejen volver a entrar. O sea, porque me había quedado... claro, habías ido, vuelto y también mucho me había tiempo. quedado mucho tiempo y entonces yo tenía miedo como, bueno, si vuelvo a intentar entrar, tenía miedo de que me digan, o sea, como que me rechacen la entrada. O sea, yo Ha pasado, a mucha gente le ha pasado eso. Pasa. Tenía la visa y me lo podrían haber rechazado. Totalmente, igual. claro. Entonces, bueno, como que en abril dijimos, bueno, listo, terminamos. ya está. Qué placer conocerte. Pero después seguimos hablando todo ese tiempo, como que seguimos en contacto. Y cuando yo me vine en septiembre, me quedé en la casa de él. Así que... Así que es mi esposo. Así que terminé siendo mi esposo. Claro, después yo me volví a Argentina y después cuando volví también cuando volví a quedarme definitivamente en mayo del 2028 ya sabía, o sea, como que habíamos hablado, bueno, veamos qué pasa. Claro. Y si vemos que la cosa va bien, me quedo. Y si no, bueno, mi plan era... Me voy a casa, todo bien. No, mi plan ni siquiera era volver a Argentina. O sea, mi plan era irme a Seguir a Australia. Hawái otra vez. Sí, a Hawái. Me iba a ir a Australia porque, viste que hay como muchos argentinos clase media alta se van como a hacer, viste, estas visas de intercambio que vos podés irte a trabajar y ellos te dejan estar en el país unos años. Sí, entonces dije, bueno, mientras estoy viendo pero qué entonces hacer, no querías estar en Argentina. No, yo sabía que no iba a volver a Argentina. Yo creo que llegó después de la pandemia, cuando me logré quedar, que me quedé un montón de tiempo acá, como que me di cuenta que no... O sea, no, la verdad no me quería quedar en Argentina. ¿Por qué? Siento que mis opciones es lo que pasó de que yo no quería hacer medicina, o sea, yo no quería ser médica y las opciones eran, no tenía muchas opciones, o sea, con ese título. Entonces... ¿Era ser médica o ser médica? Claro, imagínate, ¿qué más? No, bueno, podría haber hecho investigación, pero lo intenté mientras estaba estudiando y no me gustó, porque es difícil hacer investigación en cualquier lado, pero más difícil es hacerlo en Argentina con muy pocos recursos. Muy difícil. Y es una de esas cosas, era lo que decía antes, como para mí es importante ver el impacto y en la investigación tiene mucha frustración de que las cosas salen mal. Como te da información que el experimento te muestre que las cosas no están bien, pero o que no y que es las esa cosas la salgan mal en pero... Argentina es como siempre. Y puede ser, entonces, como dije, bueno, eso no es para mí. Y en Argentina el tema de la docencia universitaria está atada. O sea, como se puede hacer, pero está atado a investigar o a ejercer la medicina. O sea, como que no puedes ser solo docente universitario, sino que tenés que hacer... No había manera de que estuvieras haciendo que estuvieras metida en otro campo. Era muy difícil. Era bastante limitado. Claro, tenía que volver o sea, iba a tener que volver a hacer otra carrera entera, o como iba a tener que hacer otra cosa, o iba a tener que hacer eso. Bueno, sin embargo, ahí está la pregunta, y es, si te quedabas en Argentina, te ibas a quedar haciendo o eso que era el campo que no te llamaba mucho la atención, o te quedabas haciendo otra cosa. ¿Qué te hizo motivar a venirte para acá y de todas maneras hacer otra cosa? ¿Qué llegaste a hacer acá? Bueno, después cuando me vine para acá, o sea, la razón por la que creo que como que me vine era que
o sea, es mi marido en realidad, Me termina enamoré. siendo. Claro, es que termina. El amor. Creo que termina, o sea, como yo me quería venir y yo amaba este lugar, pero también entendía que si no se podía dar, quizás iba a encontrar otro lugar. O sea, siento que no es el único lugar en el mundo que puedo amar y que puedo decir que es mi casa. Entonces, como era bueno. Y para mí la situación era como, bueno, vengo, y me puedo quedar en su casa, un amigo mío me prestaba el auto. Entonces, como que tenía muchas facilidades. Se facilitaban las cosas para ti. Yo para mí siento que tenía muchas facilidades en los Berkshires. Y entonces esas facilidades me hacían como decir, bueno, sí, me gustaría. Ya tenía amigas, como tenía tenía una red acá de contención. Claro. Y por eso decía, bueno, es mucho más fácil empezar acá que, como no sé, hay mucha gente en Argentina que dice, bueno, me voy para España. Sí. Como está mucho ese discurso de, termino la carrera y me voy. Y yo siempre pienso como, ¿a qué? ¿Para qué? ¿Con quién? O sea, como que te vas a un lugar en donde no conoces a nadie. Es difícil. A intentar es probar suerte, como, y a mí no era algo que yo como sabía que quizás no necesitaba vivir con mi familia, pero sí necesitaba tener como una familia Una elegida. estabilidad de alguna manera. Claro, o sea, Claro, porque es mucho alguien. emocionalmente hablando, Uy, ¿me entendés? total. Es como si no tenés a nadie, amigos o personas elegidas, como vos decís, Claro. es muy difícil estar en un país que no es el tuyo. Muy difícil. y yo no me estaba yendo de una mala situación en Argentina, o sea, como... Fue una elección. Claro, era como algo que yo decía, bueno, sí, quizás no era el sueño de mi vida hacer medicina como en ese momento, quizás en otro momento cambie, pero en ese momento no era algo que yo tenía muchas ganas de hacer. Pero lo hubiese hecho, me hubiese ido bien, hubiese tenido, no sé si hubiese logrado comprarme, pero hubiese tenido plata para un alquiler, hubiese podido comer, hubiese tenido a mi familia cerca, a mis amigos, como que no tenía por qué irme, era como eso. No ibas a estar mal. Fue una elección, o sea, en el fondo fue una elección de decir, bueno, como sé que acá esto ya lo tengo dado, como que si en cualquier momento digo, me quiero volver a Argentina, me puedo volver a Argentina y puedo ejercer con mi título y puedo tener mi casa y demás, pero dije, no pierdo nada con ir y mirar otras cosas y probar. Y ver qué hay. Como, y hacerlo en un lugar en el que yo tenía un montón de soporte, o sea, como me quedé en la pandemia y un amigo mío me dio trabajo y entonces trabajaba con él y en su negocio y después como no sé, yo vivía con Octavio, que ya lo entrevistaron, y después Sí. nos mudamos juntos a un departamento, o sea, como que tenía un montón de apoyos, Una red de apoyo, sí. que a mí me facilitaba mucho eso, como decir, bueno, puedo probar acá, Puedo a ver ensayar. qué pasa. Y todo Claro. sigue hasta ahora, toda esa red sigue también, Sí, ¿no? re, Como- y se ha expandido un montón, como que hay un montón de los amigos que tenía en ese momento que los dejé de tener y tengo otros nuevos que quizás, como que ahí en ese momento mi vida era mucho como, bueno, el trabajo es una cosa que voy al trabajo, hago mi trabajo y salgo, y ahora quizás mi trabajo es algo que es como... No es que me llevo trabajo a casa, pero sí como que es un poco más... Es parte de. Claro, es parte de de mí y entonces como que ha cambiado un poco como mi personalidad también, creo. Se ha ido las cosas transformando. o las cosas que me importan también se han ido transformando, y en eso también se transformó mi círculo con gente que sigue, pero gente también que... Y yo no sé si a ustedes les ha pasado el tema de ser inmigrante y como no tener esa presión social, ¿sí? Todas venimos de lugares donde estábamos con nuestra familia, nuestros compañeros de universidad, de nuestro trabajo, y eso muchas veces, ese mismo círculo, siendo tu soporte, es lo que te limita. Sí, porque está mucho el que pensará fulano, el que pensará el otro. Además, venimos de Latinoamérica, esto lo hemos hablado millones de veces en este programa, y es... Siempre está esa cosa de que es muy fácil que el uno se meta en la vida del otro. O sea, como que hay mucha opinión social alrededor, Y acá no, alrededor de nada la que gente ver. estando en Latinoamérica, que llegas acá y cada persona va construyendo su propia comunidad. Pero también al no estar esa presión social, es como que te despojas de esa, o sea, como que se desbloquea bueno, yo puedo trabajar en otra cosa o puedo ensayar acá. Te escucho diciendo, podía probar, podía esto, tenía lo básico, tenía alguien que me prestara un carro, eso ya estaba resuelto, tenía alguien, o sea, como que vas haciendo ese checklist y dices, bueno, pues ¿por qué no? Obvio puedo intentar algo diferente porque Claro. ya hay otra cosa que ya está funcionando. Sí. Sí, es re loco también. En otros episodios lo hablamos a esto del tema de reinventarse, ¿no? Reinventarse. Es como, bueno, no, me di cuenta que por ahí no quería hacer medicina así fully.
como 100%, ser doctora, pero ¿qué más hay, no? Como, ¿qué más puedo hacer con eso? Bueno, en Argentina las cuestiones son un poquito más limitadas. ¿Qué hay más allá? ¿Qué puedo experimentar? Igual lo gracioso es que yo dije, bueno, me voy a reinventar y básicamente como hice como de acá, fui para allá y me volví para acá. O sea, porque me terminó pasando eso, que quizás como la caja de herramientas que yo tengo es una caja, es amplia, pero al mismo tiempo no la tiene todo el mundo. Entonces, como los trabajos que más me van a requerir son trabajos que terminan siendo de medicina, y yo sé que si me voy acá probablemente voy a terminar haciendo algo que sea muy similar, parecido, o relacionado a salud. No sé si haré exactamente lo mismo, pero algo relacionado a salud, porque de alguna forma como todos esos 7 años no se fueron a la basura. Entonces no, están ahí. Pero me pasó que dije, ay, bueno, me mudo a Estados Unidos, me voy a reinventar, y después era como, y al principio trabajaba en jardinería y trabajaba en un café y llegaba a mi casa y estaba tipo, ay, no tengo ningún pensamiento, estoy súper feliz, no hago nada. Y después de repente como mi amiga Molly me invitó a aplicar a un trabajo, me dijo, bueno, si te interesa a un trabajo en Royal Street Youth Project, que ahí como más que nos conocimos con Maru, y eso terminó como llevándome a que termine en BIM. O sea, como hacer ese primer trabajo hizo como que me dé la confianza para que yo sea voluntaria en BIM, y después cuando ellos estaban buscando a alguien terminé siendo yo la que toma el trabajo, y entonces siento como que de alguna forma dije, ay, voy a salir un poco de lo que venía haciendo, y terminé como pero el camino de medio me llevó. Sí, es verdad, pero creo que también era algo que tenías que explorar. Sí. Siento que bueno, en ciertas partes o aspectos del trabajo está relacionado con la docencia, con tu conexión con los jóvenes y ese tipo de cosas que has tenido experiencia en Argentina. Y era como que había una Ale que quería, bueno, a ver cómo va esto, quiero ver cómo me va, tipo cómo me siento, claro, y explorar, y también como probarte a vos en una posición más social, ¿no? Y siento que eso sí te dio como mucha seguridad para hoy estás en una posición que es muchísimo más social. Sí. Pero sí quiero saber cómo fue esa experiencia en Royal Street. Yo o sea, a mí me encanta Railroad. Siento que a mí lo que no me gustó de ese trabajo fue la posición en la que yo estaba. O sea, como el trabajo el trabajo para el que apliqué no era un trabajo que yo dijese, siento una pasión enorme por hacer esto, y algo que yo descubrí de mí misma es que para mí, para que yo trabajar bien en algo, las cosas a mí me tienen como o que apasionar o me tiene que cerrar la idea del trabajo. O sea, como que yo tengo que entender la posición en sí. Yo tengo que entender bien por qué esto es importante, tengo que entender bien por qué hay que hacerlo de una forma y no de otra. O sea, como que soy una persona que necesita muchas explicaciones para hacer las cosas de cierta manera. Como que como siempre estoy buscando, no sé si es la respuesta correcta, pero estoy buscando la mejor forma de hacer las cosas. Y creo que esto es algo que viene un poco de la medicina. Es como, bueno, siempre necesito evidencias, el respaldo, claro, evidencias de por qué esto es lo que mejor funciona para cierta población o lo que mejor funciona para cierta actividad. Y siento que quizás la posición en la que estaba era como una posición que, bueno, esto es así y se va a hacer así. Y eso no cerraba conmigo. O sea, para mí la organización es fantástica y el trabajo a mí me encantó y yo disfrutaba mucho. O sea, para mí lo que me encantaba del trabajo era el youth work. O sea, me encantaba hacerlo, me encantaba estar con los jóvenes, me encantaba hablar, intentar entender las posiciones que tenían, porque obviamente era gente que era súper distinta a mí, porque yo no trabajaba tanto con latinos, entonces eran más jóvenes americanos, claro, de Estados Unidos. Entonces era como, bueno, intentar entender por lo que estaban pasando, y tengo mucha admiración por los jóvenes, porque para mí crecer acá es muy difícil. O sea, porque tiene muchas presiones que en Argentina no tenemos. O sea, yo en Argentina iba al secundario, o sea, de los 14 a los 18 iba a estudiar, y iba a inglés porque quería yo ir a inglés. Y
si Ya quería está. hacer deporte, algunos años hice deporte, otros no hice deporte, pero no era, estoy intentando preparar mi currículum para poder entrar a la universidad, y si no hago esta cosa, como si no hago esta actividad, no voy a poder entrar a esta universidad, o como no voy a poder hacer esta carrera, como en Argentina eso tiene como la universidad. La flexibilidad. Que la universidad es como, bueno, el último año del secundario me fui, me anoté, dije, bueno, quiero hacer medicina, firmé un papel. Absolutamente. Y el año siguiente me dijeron, bueno, estas son las materias que puedes cursar, elegí Y ya, empieza. elegí cuáles van en el primer cuatrimestre, cuáles van en el Y segundo. también la ya cuestión está. monetaria, ¿no? Es Claro. como que acá hay mucha presión para los jóvenes De trabajar. No, Cuando pero, son 14, pero cuando aparte tienen de 14. trabajar es como que tenés que pagar tu universidad, o tus padres te tienen que pagar la universidad. Es un montón de plata. Es como mucha presión de, no, vos tenés que elegir lo que te gusta o ni siquiera lo que te gusta, tipo lo que tiene que ser, tiene que ser. o lo que te va a dar dinero y... No, pará, que hay un montón de cosas. Absolutamente. El tema o sea, entiendo ambas posiciones y estoy absolutamente de acuerdo con el tema de que los jóvenes aquí en Estados Unidos, teniendo la posibilidad económica o no, es muy cultural que los papás le enseñen a los hijos a tener su propio dinero, tengan económicamente posibilidad o no, cosa muy contraria en Latinoamérica, y es que tengan la posibilidad o no, si el hijo se queda hasta los 30, 40 años en la casa, pues es el hijo y nadie lo va a sacar de ahí, y obvio así le incomode un poquito a los papás, es el hijo y cómo lo van a sacar. ¿Déjame Sí, entender? sí. Aquí sí es como que puede ser no algo directo, pero ya es como que bueno, ya es hora de que busques. Ya vas a Aquí cumplir que 18. Sí, literal, el que una persona tenga acá 20, 25 años y viva con los papás es súper extraño. Sí. Es rarísimo. Es porque hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien, exacto. Mientras que allá no. También lo del tema de la aplicación. Yo tengo la oportunidad en mi trabajo, trabajo con jóvenes que están en este momento haciendo su maestría y están estudiando. Y la preocupación y el estrés de un chico de 22, de 23 años con cómo va a ser la carta que pongo en la hoja de vida para convencer a la universidad que... O sea, tienen que hacer toda una estrategia para poder convencer a la universidad de que les dé el cupo, y entre más vulnerables ellos se muestren, más pueden enganchar a una organización. Yo espero que eso no me meta en problemas. Espero que eso no me meta en problemas, pero es una realidad. Aquí No, en pero Estados es Unidos, verdad. en nuestros países eso no pasa. Si tú tienes el dinero, entras a una universidad privada que es mucho más asequible que una universidad privada aquí. Claro, bueno, Sí, sí, también. Sí, eso también. Pero también tenemos público. O sea, bueno, no sé cómo es en Colombia, pero... También hay público, Ir a sí. la Universidad Sin de embargo, Buenos es más Aires. difícil porque se mide como el promedio. Aquí es como el que más fácil convenza. No sé, me da como la impresión. Como que bueno, más o el que convencer. tiene El como- contacto, más como contacto. Bueno, uno es el contacto, también el tema del dinero, pero yo siento también que a veces, o sea, no hay una racionalidad, porque si tenés un montón de aplicantes que son todos muy buenos, Exacto. o sea, termina siendo quizás el que tiene la historia de vida más dramática. Más dramática. Pero también tuvo que haber sido un estudiante que se sacaba todas A, no es que van a intentar dejar entrar a una sacada C, era bueno que No, es el que no, saca sí. A, pero el que tenga Claro. la historia de vida más dramática. O sea, si lo tenés que ayudar económicamente, vas a preferir. Claro. Pero todos tienen que ser muy buenos. Y esa presión, yo me siento presionada. Por supuesto. Sola, imagínate si te encima toda la sociedad, como me hubiese dicho, tenés que estar como llegando a este target o haciendo No, esto. nosotros tuvimos experiencia con jóvenes y te vuela Sí. la cabeza. Es como Absolutamente. pobrecitos. Sí, claro. Pobrecitos. Claro. Bueno, de hecho, aquí las tres hemos tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes, Sí, ¿no? sí, es que verdad. es como que es encontrarse con otra realidad. Sí. Y algo que me llama mucho la atención, Ale, de lo que estabas contando ahora, cuando dices, bueno, es que yo me fui y volví, y me fui y volví. Y yo digo, sin embargo, todo ha sido, aunque la vida te ha direccionado, todo ha sido por tu propia voluntad. Ah, Cuando sí. tú dices, no, es que yo me fui a hacer un voluntariado. Wow, o sea, tú fuiste a hacer un voluntariado y eso te abrió las puertas de nuevo en tu profesión. Bueno, sí, y o sea, yo como siempre digo, es un poco de suerte y es un poco, siento que tuve mucha suerte, como yo sé mucho de como, bueno, leer mi privilegio, o sea, tuve el privilegio de nacer en una familia que estaba bien económicamente, me mandaron al colegio privado, eso me permitió aprender inglés, o sea, yo hablo inglés desde que tengo 6. Entonces, después tuve la oportunidad de venirme de viaje, que eso lo pagó mi abuela, entonces tuve la oportunidad de venirme de viaje. Como yo leo un montón ese privilegio, tuve el privilegio de ir a la universidad y no tener que trabajar mientras estaba yendo a la universidad. Como Claro. daba clases, pero los primeros años que di clases no me pagaban, y después cuando me pagaban no era que era una cosa que decías,
estoy haciendo una ¿Cuánto me fortuna. pagan? Claro, me puedo mantener sola, no era eso. O sea, como que tuve un montón, vivía en la ciudad en la que fui a la universidad, o sea, yo estaba, la universidad estuvo toda mi vida a 40 cuadras de mi casa, o sea, que no era que me quedaba, no me tuve ni que mudar, ni que empezar de cero, como, yo entiendo, o sea, yo leo ese privilegio, pero bueno, obviamente también he ido buscando, bueno, qué oportunidades puedo aprovechar que me lleven un poquito más cerca de una meta que no tengo una meta específica, como porque siempre que viste que haces algo decís, bueno, ahora entonces la meta la voy a mover un poquito para acá y alcanzás eso y decís, bueno, ahora la meta estaba allá en realidad, entonces como yo tengo mucha esa de, bueno, hice esto, después llegué acá y como... Y me pasa también que me aburro mucho los trabajos. Sí, como que digo, necesitas "Ay, cambiar, ¿no? necesito cambiar mucho, como que ahora estoy muy contenta en mi trabajo y es un trabajo genial, pero digo, che, qué lástima que lo encontré tan rápido porque sería un trabajo en el que me gustaría quedarme años, pero todavía tengo como cosas ¿Quieres que probar quiero... más experiencias? Quiero No, hay es que cosas aparte quiero estás hacer. joven también. Bueno, por eso. Igual quiero volver un poquito a una cosa que lo volviste a mencionar, el tema de la meta, ¿no? Como hacia dónde vas. Una vez le hice una entrevista a Ale y no recuerdo bien cuál era la pregunta. No recuerdo bien cuál era la pregunta, pero creo que hablaba de identidad y hablaba de qué querés para tu vida o algo así. Y vos literal me dijiste, nunca yo escuché esa respuesta, porque siempre la gente como que inventa, ¿no? Si no sabe, ni lo inventa. Y Ale fue como, no sé quién soy. Como Sí, era una cosa así. Era la pregunta, creo que era la pregunta de quién sos y creo que habíamos hablado como de que no tenía que estar tanto definido por lo que haces, pero es muy, o sea, a mí me resulta muy difícil no definirme por lo que hago como de trabajo. Claro. Y también me resulta muy difícil como definir mi identidad viviendo, o sea, ahora que me mudé para acá, porque como no me siento, o sea... no me siento ni tan parte de la comunidad latina, claramente no soy americana. O sea, como claramente no soy estadounidense, pero a veces tampoco me siento tan cerca de la comunidad latina y creo que tiene que ver un poco con todo ese privilegio que tuve, que no me hace sentirme quizás tan cerca a la comunidad como un conjunto. Quizás sí algunos miembros de esa comunidad, pero no a la comunidad como un conjunto. Y yo creo que en realidad lo que más me hace sentirme un poco afuera es haber podido elegir venirme para acá y que esto haya sido como, bueno, no sé qué hacer ahora. O sea, tengo 23 y no sé qué hacer, entonces me voy para Estados Unidos. O sea, creo que para mí eso es lo que me hace sentirme como también un poco distinta, porque yo no me vengo... No sé, la violencia en Argentina no era una preocupación que tengo, o sea, existe, pero no era una preocupación que yo tenía. Siempre tuve para comer, como era eso de haber podido, esa parte de mi identidad que tiene mucho privilegio. También de que la gente me ve y no lo primero que piensa no es que soy latina. Por supuesto. Incluso Es que con los otros rasgos son- latinos ¿Cómo te ves? que Sí. me preguntan, bueno, ¿de dónde sos? O como que siempre, a veces algunos me preguntan de dónde soy, otros me preguntan, ay, ¿sos de acá? O me dicen, ay, ¿española? Y yo como, no. ¿Por qué pensarías eso? Ese también es un tema que hemos hablado mucho Sí. y también por cuestiones de trabajo. Sí, hemos intercambiado mucho porque las dos venimos de Argentina y venimos de dos backgrounds totalmente diferentes, ¿no? Como yo más clase media, Ale un poquito más media alta, y experimentamos, como dijo Ale recién, vivía a 40 cuadras de la universidad y yo viajaba 3 horas para ir a la Claro. universidad, llegaba a mi casa a la 1 de la mañana, ¿me entendés? sí. Como hay diferencias ahí y siempre hablábamos del mismo tema, ¿no? De venir acá y cómo te sentís, porque no es que al final no me siento como latinoamericana, latina, hispana, como que hay una cuestión de identidad y cómo estás con tu identidad ahora. O sea, me siento como la que más reforzó No soy de mudarme aquí acá, ni soy de allá. pero Aguanta lo que esa más- canción. Lo que más reforzó es mi argentinidad. O sea, Ah. yo creo que venirme para acá reforzó como todas las cosas que quizás yo no era ni tan convencida de Argentina. Como, por ejemplo, me interesaba como que Argentina gane el Mundial, pero no era como fanática de Argentina. Y ahora Y soy... ahora- Claro, y ahora soy súper Cállate fanática. vos, Sí, es que me peleo con mis compañeros del trabajo como en chiste cuando pasó lo de la Copa América, como que nos íbamos, y en Argentina como que yo ni hubiese estado pensando en eso, No. como que hubiese estado haciendo otra cosa, y eso creo que reforzó un montón, o como Tu identidad como la forma en la argentina. que hablo, como
yo sé que mucha gente no me va a entender cuando uso una palabra argentina y muchas veces la intento usar, como que a veces intento en el trabajo quizás usar términos más neutrales, Sí. porque si no estamos media hora para hablar. explicar. Claro, pero como en eso reforzó un montón y que en mi argentinidad, creo. Y yo acá también me siento latina, no es que no me siento latina, pero como si alguien dice traigamos al mayor representante de los latinos, no siento que soy yo tampoco. Como Claro. Ni mi historia de vida, ni el color de mi piel o la forma en la que me veo, o sea, en ninguno de esos sentidos me siento como No, creo que también vos siempre fuiste muy conocedora y como siempre poniendo arriba de la mesa, ¿no? Como tus privilegios. Ujú. Vos sabés cuáles fueron tus privilegios y eso te pone en una posición diferente al resto. Ujú. Porque también estamos trabajando para la comunidad. Ujú. ¿No? Y estás en una posición en este momento en donde vos estás sirviendo a la comunidad. Ujú. Pero es como un balanceo todo el tiempo de cómo por ahí vos te sentís, si sos conocedora de ese privilegio y cómo te expresás o cómo... Es que para mí saber mi privilegio, o sea, lo que me permite es servir mejor a la comunidad, porque siento que en la medicina, como el médico está todo el tiempo dando consejos, o sea, como el médico no te puede obligar a nada, entonces te da consejos, y siento que para mí no chequear mi privilegio significa que no voy a dar buenos consejos, porque decirle a una persona, y esto es algo para todos los médicos en general, no solo para nosotros en BIM, pero creo que muchos médicos no hacen este ejercicio, pero como decirle a una persona, tenés que comprar solo frutas y verduras y comprar los pedacitos de carne de pollo que tengan menos grasa, a una persona que quizás hace $500 a la semana, y acá no es suficiente, eso como paréntesis para gente si lo ven de otro lado, no es suficiente como para pagar el alquiler, si tienen auto, pagar los gastos del auto, pagar la luz, el gas, sobre todo en invierno, o sea, como si yo no pienso, bueno, quizás ese consejo no es el mejor consejo que puedo dar, porque quizás esta persona no tiene accesibilidad. no tenés los recursos o no tenés el acceso, o quizás eso a mí me permite pensar, bueno, ¿qué recursos hay en la comunidad? Como, bueno, agregar a este consejo que te voy a dar, bueno, esta es la información del Food Pantry, o sea, como que no pensar en esos privilegios o decir, ay, bueno, pero sale $10 la membresía del gimnasio. Bueno, pero quizás necesitas esos $10 para otra cosa. O sea, quizás le estás mandando, que yo no lo hago, le estás mandando dinero a tu familia en tu país, que a mí no es una preocupación que yo tenga, y esos $10 a vos sí te hacen la diferencia, o como no usar como ese lente de realidad, para mí sería como... no sería un buen servicio, no estaría yo haciendo un buen servicio para la comunidad. Como, igual te voy a decir que intentes comer la mayor cantidad de frutas y verduras, pero eso lo voy a acompañar de, bueno, qué recursos tenemos para que eso te sea posible, o Claro. como, bueno, si esto no es algo que vos puedas hacer, quizás vamos intentemos hacerlo, no sé, una vez por semana, que comas un poquito de brócoli. Contanos un poquito qué es lo que haces ahora en BIM. Yo lo que hago, yo soy una de las asistentes médicas, y esta posición en BIM es distinta de posiciones en los hospitales acá de Estados Unidos, porque nosotros hacemos como los pacientes ven al médico, pero después de ver al médico se sientan con una de las asistentes médicas a ver, como a revisar el plan que pusieron con el médico. Y por ejemplo, si sos paciente nuevo, me voy a sentar con vos y te voy a mostrar el mapa del hospital para que sepas a dónde tenés que ir. Si te vamos a mandar a otro médico que está fuera de BIM, vamos a llamar y vamos a hacer la cita para vos, y te vamos a decir a dónde tenés que ir, y nos vamos a asegurar que haya un intérprete de español. Como hacemos un montón más de ese como trabajo. Es trabajo social. Es como una mezcla, o sea, lo que tiene mucho de medicina es que después somos las que también llamamos y hacemos el triage cuando alguien llama diciendo que no se siente bien. Entonces, como tiene un poco de las dos, de hacemos advocacy, que otras posiciones no lo hacen, como en otros lugares, y después también hacemos la parte más médica de, bueno, nos aseguramos. Y lo bueno es que hablas español. Sí, y soy la que habla portugués,
también. Ay, claro, porque vos también hablas portugués. No hablo bien, pero es mejor. Es entendible, sí. Es muy loco eso que acabas de decir, Maro, y es como que lo bueno es que hablas español. Aquí pasa al contrario. Si estuvieras en Latinoamérica, es que al menos hablas en inglés. Claro, tal y aquí cual. es como que el que habla español es el que la saca del estadio. Y español y portugués, bienvenidos. Excelente. Sí, lo único que falta el francés, pero Ahí va, ya viene en Va a ir camino. de poco, va a ir de poco. ya creo que no me... Ya hasta acá llegó. ¿Seguís estudiando, Ale, ahora? Sí, estoy como... me está pasando eso de que no sé bien qué hacer, como no sé bien cuáles son mis siguientes pasos, y en BCC había un grant para hacer algunos cursos así como de Human Service, y entonces me puse a hacer el de La parte más social, ¿no? Claro, me puse a hacer el de Introduction to Social Work para ver si era algo que quizás pueda hacer. No sé si es lo que voy a hacer, pero estoy como viendo. Me Conociendo parece como el perfecto. caso. Sí. Estás joven, Ale, dale para adelante. Sí, lo estás, Ale, muchísimas gracias. Nosotros felices de haberte tenido acá. Gracias. Por haber tomado la decisión Un de venir. placer. Gracias. Y de Mira, la voy a tocar acompañarnos. porque nunca me deja. Sí. Gracias, Ale. Un placer. Te agradezco. Gracias por compartirnos de tu historia y nada, a seguir. Está Gracias por buenísimo. tenerme. Sí. A las dos. Tan linda, esperamos verte pronto aquí. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora en el viaje de Ale. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Gracias por llevarme en mi primer viaje. Ay, me encanta. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Nos vemos. Bye. Chao. Gracias Chao, por chao. acompañarnos hoy.